At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Durante las primeras 2 décadas del siglo XXI, hemos sido testigos de hechos sorprendentes. La revolución digital, los avances en la medicina, la evolución del conocimiento humano. Hemos experimentado cambios en las formas de gobernar, la manera de relacionarnos y cómo enfrentar el futuro. Nunca como ahora, el curso de la humanidad ha estado tan a merced de nuestras propias decisiones y acciones. Estos son parte de los eventos y personajes que ayudaron a escribir los últimos 20 años de historia. El 11 de febrero de 2013, el mundo conoció la decisión del Papa Benedicto XVI de renunciar al pontificado. The news that we have just received of the intention of our Holy Father, Pope Benedict XVI, to resign effective the end of this month, the 28th of February, came as an enormous surprise. La separación de un sumo pontífice de la Iglesia de San Pedro no sucedía desde 1415, cuando el Papa Gregorio XII fue obligado a renunciar. Joseph Ratzinger notificó a los cardenales de la Iglesia que por su avanzada edad y debilitamiento físico y mental, reconocía su incapacidad para ejercer el ministerio que le fue encomendado en 2005. El 28 de febrero, frente a una multitud conmovida, Joseph Ratzinger se despidió. Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte. Grazie a tutti. Siguiendo los rituales de la Iglesia, el 12 de marzo las puertas del cónclave en el Vaticano se cerraban nuevamente y no se abrirían hasta que los cardenales de la Iglesia designaran al nuevo representante de Dios en la tierra. 2 días pasaron hasta que el humo blanco anunció al mundo que había un nuevo papa. Sobre Jorge Mario Bergoglio, argentino, recayó la responsabilidad de regir los destinos de la Iglesia Católica en el mundo. Adoptó el nombre Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Por primera vez se designaba un papa latinoamericano y también por primera vez a un clérigo jesuita. Es una emoción grande. La emoción hubiera sido también con el Papa que la Iglesia necesita. Criticado por algunos y amado por otros, el Papa Francisco simboliza un ideal de modernización en una institución que ha tenido pocos cambios en 2000 años de historia.
Mientras en el seno de la Iglesia Católica se debatían posibles reformas, en el resto del mundo se comenzaban a conocer sensibles temas, producto del espionaje. En junio de 2013, los periódicos The Guardian y The Washington Post publicaron información sobre una red de espionaje liderada por la Agencia Nacional de Seguridad. El mundo estaba siendo espiado. Edward Snowden, un ex empleado de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, había copiado y filtrado más de 1.7 millones de documentos secretos. En los informes expuestos, Snowden reveló la existencia de un sofisticado programa de computación conocido como PRISM, diseñado para vigilar las conversaciones y tener acceso a datos e información de personas en todo el mundo, incluyendo a sus aliados. Según Snowden, la Agencia Nacional de Seguridad había estado interceptando correos electrónicos, videos, fotografías, llamadas de voz e imagen, actividad en redes sociales, contraseñas y otros datos de usuarios contenidos por las principales empresas de Internet en Estados Unidos. Los informes revelaron las implicaciones en la red de espionaje de empresas tecnológicas como Microsoft, Google a través de YouTube, Yahoo, Facebook, AOL, Apple y Paltalk. No pasó mucho tiempo para que gobiernos y jefes de Estado reclamaran abiertamente a la Casa Blanca la violación de la privacidad de los ciudadanos y la intromisión en asuntos de Estado de cada país. Los gobernantes de Francia, François Hollande, y Alemania, Angela Merkel, señalaron que el supuesto espionaje era inaceptable. El gobierno de Washington se defendió argumentando que era una forma de combatir el terrorismo y acusó a Snowden de espionaje y robo de información gubernamental. And he mentioned Eric Snowden, a traitor to the United States. If we can't understand the policies and programs of our government, we cannot grant our consent in regulating. A mediados de 2013, Rusia le otorgó asilo, pero le prohibió seguir revelando información. Después de las filtraciones de Snowden, la Internet comenzó a ser un asunto de interés para los gobiernos. La comunidad internacional exigió a Estados Unidos revisar la forma de operar de sus servicios de inteligencia. And all of us in the IC had a wake-up call after Snowden's treachery. Unfortunately, the threat has not abated. And while I can't go into detail about the exact steps, I can assure you, our defenses will not be static. Our approach to security must be constantly evolving, and we will. Después de 2013, la confianza en las redes nunca volvió a ser la misma. Una sola persona pudo cambiar la forma como los gobiernos cuidaban sus secretos, pero miles en una nación demostraron el poder del ser humano cuando busca justicia y libertad. Los estudiantes fueron los primeros en protestar en noviembre de 2013. Exigían al presidente Viktor Yanukovych revertir su decisión de no firmar el acuerdo para que Ucrania se incorporara a la Unión Europea. De firmarlo, Ucrania se arriesgaba a ganarse un enemigo en su patio trasero: Rusia. Miles siguieron a los estudiantes y llenaron la Plaza de la Independencia de Kiev. Comenzaba el periodo más turbulento en la historia de Ucrania. Aún así, Yanukovych se mantuvo firme. No firmó el acuerdo de adhesión a la Unión Europea. Tras 3 meses de violencia,
Yanukovych fue destituido y se instauraba un gobierno interino. Lo peor parecía haber pasado, pero esto era solo el principio. Fuerzas militares rusas tomaron el control de Crimea. This is not the threat. This is actually the declaration of war to my country. La violencia volvió a las calles y nuevamente Ucrania estaba en llamas. We don't need Russian occupation. We don't need war. Mientras esto sucedía, en Kiev, Petro Poroshenko era elegido presidente. Una de sus primeras medidas fue firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, pero ya el país estaba en guerra. La tensión creció aún más cuando el 17 de julio de 2014, un avión de Malaysia Airlines con 298 personas a bordo fue derribado por un misil sobre la frontera entre Ucrania y Rusia. Ambos bandos se acusaron mutuamente. Barack Obama responsabilizó a los rebeldes prorrusos. Which is a threat to the world, as we saw in the appalling shootdown of MH17. 7 meses después, se llegó a un acuerdo de paz. Hoy son pocos los progresos en las reformas de la Ucrania postrevolucionaria. Su golpeada economía ha hecho que miles migren hacia países en la Unión Europea. En 2020, el conflicto entre Ucrania y Rusia continúa y ha cobrado la vida de unas 13,000 personas, según la ONU. Después de su destitución, Viktor Yanukovych huyó y se asiló en Rusia. Es buscado por el gobierno ucraniano por traición. Las revelaciones de Snowden y la situación ucraniana no serían los únicos eventos que captaron la atención en 2013. Un ataque terrorista tiñó de sangre al maratón de Boston, dejando un saldo de 3 muertos y 260 heridos. Irán llegó a un acuerdo con Estados Unidos, Rusia y China, en el cual se comprometía a congelar por 6 meses su programa nuclear. Ese año fallecieron importantes líderes políticos: Margaret Thatcher en Inglaterra y Nelson Mandela en Sudáfrica. La naturaleza golpeó a Filipinas. Haiyan, uno de los tifones más violentos de la historia, causó 6,000 muertos y 2,000 desaparecidos. El piloto Michael Schumacher sufrió un grave accidente mientras esquiaba, dejándolo en estado de coma. Y el actor Paul Walker, protagonista de la saga Rápido y Furioso, muere en un accidente de tránsito. También en 2013, Nueva Zelanda, Uruguay, Brasil y Francia aprobaron las uniones de personas del mismo sexo. Al regreso en 20 años de historia, una nueva epidemia mortal enferma a África y la violencia en México abre viejas cicatrices. En 2014, parte de la población de Guinea, en África Occidental, comenzó a presentar fiebres altas, vómitos, diarreas y hemorragias internas. Contagiarse era sinónimo de muerte. Afortunadamente, no se requirieron muchos estudios para saber que se trataba de un viejo enemigo. El virus del ébola estaba de regreso. A lo largo de los años, se habían manifestado brotes del virus, pero ninguno tan violento como el aparecido en 2014.
Tras los primeros reportes, países vecinos como Sierra Leona, Liberia, Nigeria, Senegal y Mali presentaron múltiples casos. We are at a very critical moment in our response now. We need to sustain the response. We need to ensure more efficiency in collaboration in the response. Las alertas que lo declaraban como problema de salud pública se activaron demasiado tarde. El ébola ya era una epidemia fuera de control. Ladies and gentlemen, we are seeing what we call a biosafety level 4 pathogen spreading unhindered in these countries. Nothing will stop that from spreading internationally. Travel bans won't stop it. Neither will anything else we do other than to stop it at its source. Durante 2 años, el virus castigó con fuerza a la región e incluso a países como Italia, España, el Reino Unido y los Estados Unidos. Para marzo de 2016, la Organización Mundial de la Salud reportó más de 28,000 casos y 11,310 muertes. Fue una de las epidemias más violentas conocidas por el hombre. La Organización Mundial de la Salud y organizaciones como Médicos Sin Fronteras continúan batallando contra el virus. Además de las muertes, la epidemia hirió profundamente el turismo y la economía del continente africano. Pero su más terrible legado es el miedo. La comunidad internacional teme la posibilidad que una mutación del virus provoque una pandemia con fatalidades incalculables. Si el ser humano es frágil ante los golpes de la naturaleza, también lo es ante la violencia de los propios humanos. El 26 de septiembre de 2014, 5 autobuses con cerca de 100 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa salieron de la terminal de Iguala, en México. Iban a la marcha del 2 de octubre, que anualmente se realiza en la capital azteca para recordar la masacre de Tlatelolco de 1968, en la que fueron asesinados cientos de estudiantes. Nunca imaginaron que protagonizarían una nueva tragedia. Poco después de salir de Iguala, la caravana de estudiantes fue perseguida y atacada por policías. Los acusaban de haber secuestrado los autobuses en los que viajaban. Algunos lograron escapar, pero la policía arrestó a la mayoría de los estudiantes. En los sucesos, 6 personas fallecieron, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes desaparecieron. Tenían entre 17 y 25 años. La sociedad mexicana, los familiares de los jóvenes, lamentablemente que se encuentran desaparecidos, demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia. La búsqueda se inició de inmediato. Durante el curso de la investigación se hizo un macabro hallazgo. En el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, se encontraron 60 fosas clandestinas con al menos 129 cadáveres. Esas fosas se atribuyeron a la guerra entre 2 facciones de narcos, un grupo conocido como Guerreros Unidos y otro llamado Los Rojos. Ninguno de los cadáveres encontrados correspondía a los estudiantes desaparecidos. Los primeros informes de la policía señalaron al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como autor intelectual de las desapariciones. Según la versión oficial, después de arrestar a los estudiantes, los policías los entregaron al cártel Guerreros Unidos por órdenes de Abarca y esa misma noche fueron asesinados y quemados en un basurero.
Yo no lo siento, sino que está perdido. Lo siento que va a regresar a mí. Esta teoría fue refutada por los familiares de las víctimas y los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. The Inter-American Commission urges the Mexican state to establish the truth about what happened. El caso produjo indignación en todo el mundo y generó sospechas sobre el posible vínculo del Estado mexicano con el crimen organizado. El malestar de los ciudadanos llegó hasta la presidencia y exigieron la renuncia del entonces primer mandatario, Enrique Peña Nieto. Pero no hay desánimo, todo lo contrario, firmes y convencidos de que los vamos a encontrar y que, bueno, no podemos detenernos nosotros. Las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes estuvieron estancadas hasta que en 2018 Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente de México, prometió reanudarlas. Nosotros lo que queremos es saber ya la verdad, qué pasó con nuestros hijos, a dónde están o qué hicieron con ellos, la verdad. Los padres de los 43 estudiantes no han dejado de buscarlos. Otros eventos que escribieron la historia de 2014. El asesinato de un joven afroamericano, Michael Brown, en Ferguson, Missouri, desató una ola de protestas en contra del racismo en Estados Unidos. En Nigeria, el grupo terrorista Boko Haram irrumpió en un colegio y secuestró a 276 adolescentes. También en 2014, las letras se tiñeron de luto tras la muerte del premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez. La pakistaní Malala Yousafzai se convirtió a sus 17 años en la persona más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz por su activismo a favor de los derechos de la educación. Alemania venció a Brasil 7-1 en su propia casa en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2014. Esta fue la derrota más dolorosa para la selección de Brasil desde el Maracanazo en 1950. Al regreso en 20 años de historia, conoceremos a un narcotraficante que se convirtió en maestro del escape y cómo una renuncia inesperada en la realeza sacudió a la sociedad española. En 2014, en el Palacio Real de Madrid, preparan maletas. El 2 de junio de 2014, Mariano Rajoy, jefe del gobierno español, anunció de manera oficial que el rey Juan Carlos I tomaba la difícil decisión de abdicar al trono. Juan Carlos I fue proclamado rey en 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco. 44 años después del exilio de su abuelo Alfonso XIII, último rey de España antes de la Segunda República. Durante su reinado, Juan Carlos usó su poder para facilitar la transición a la democracia. Renunció a las facultades heredadas de la dictadura y pasó a ser monarca parlamentario con poderes simbólicos. En 1981, adoptó una postura decisiva contra un intento de golpe militar que pretendía regresar al modelo franquista. Su rol en la transición española hacia la democracia, su apoyo a la unidad europea y su contribución a las relaciones diplomáticas con distintos países tuvieron amplio reconocimiento. Pero a partir de 2011, la imagen pública del rey y de la Casa Real Española comenzó a deteriorarse por acusaciones de corrupción, donde se vieron involucrados la hija menor del rey, la infanta Cristina, y su esposo. Durante 3 años, la institución, el rey y su familia estuvieron en el ojo del huracán. El impulso de una renovación comenzó a sentirse en la sociedad española. Juan Carlos de Borbón optó por abdicar al trono.
El mismo día de su dimisión, partidos de izquierda pidieron un referéndum para abolir la monarquía e instaurar una república. La solicitud fue rechazada el 16 de septiembre en el Congreso, con 274 votos en contra, 26 a favor y 15 abstenciones. El 19 de junio de 2014, el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, se convirtió en rey y jefe del Estado español. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. La monarquía en España va a cambiar inevitablemente porque ellos son distintos. Los dos nuevos reyes son distintos, muy distintos a los anteriores. Una educación distinta, un bagaje cultural distinto. Los 39 años que duró el reinado de Juan Carlos I serán recordados por los españoles como el periodo de mayor prosperidad económica en ese país. Pero su mayor legado, y que quedará para la historia, fue trabajar sin descanso y defender la democracia que hoy disfrutan los españoles. Cada ser humano escribe su propia historia. Otros quieren escapar de ella. Películas, series y libros. Los escapes de Joaquín El Chapo Guzmán, para el momento uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, lo hicieron noticia. El Chapo Guzmán proviene de una familia pobre mexicana. Para ayudar a sus padres comenzó a cultivar marihuana, vinculándose con los cárteles de la droga. Fue miembro del Cártel de Guadalajara y fue escalando posiciones dentro de la organización hasta formar su propia estructura delictiva, el Cártel de Sinaloa, y convertirse así en el principal narcotraficante del país azteca. Para ese momento, Guzmán ya sabía lo que era escapar de una prisión. En 1993 fue detenido en Guatemala, extraditado a México y condenado a 20 años en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Luego de 8 años, en 2001, escapó. Estuvo 13 años evadiendo la justicia y aprovechó para expandir su red de narcotráfico. Llegó a la lista de los hombres más poderosos del mundo, según la revista Forbes, y se convirtió en uno de los más buscados por el gobierno estadounidense. En febrero de 2014, Guzmán fue capturado en Mazatlán, Sinaloa, en un operativo conjunto entre la Marina de México, la DEA y Marshals de Estados Unidos. El 11 de julio de 2015, volvió a fugarse a través de un túnel de 1,5 kilómetros de largo, con luz artificial, ductos de ventilación y una moto adaptada para su escape. Toda una obra de la ingeniería. Se ofrece una recompensa de hasta 60 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información útil, veraz y oportuna que auxilie eficientemente a la localización y detención de Joaquín Guzmán Loera. En enero de 2016, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, informó que Joaquín Guzmán había sido capturado otra vez. Esta mañana, en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, integrantes de las instituciones de seguridad del Gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera.
Tras casi un año en tribunales, el Chapo Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos. Tras casi un año de tribunales, el Chapo Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos y el 17 de julio de 2019 fue recluido en la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad de Florence, Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Hasta la fecha, Guzmán es el único que se ha fugado 2 veces de un penal de máxima seguridad en México. Otros eventos que escribieron la historia de 2015 fueron: Mauricio Macri ganó la presidencia de Argentina después de 12 años de gobiernos kirchneristas. Bruce Jenner, exatleta olímpico, declaró a la periodista Diane Sawyer que esa sería su última entrevista como hombre y se confiesa como una mujer transgénero. Y en Estados Unidos se aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Al regreso en 20 años de historia, el avance de ISIS, uno de los grupos terroristas más peligrosos del mundo, pone en peligro la frágil paz del Medio Oriente. La semilla sembrada en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 dejó ver sus raíces. Pobreza, guerra y venganza. Ante la respuesta occidental al 11 de septiembre de 2001 y el debilitamiento progresivo de Al-Qaeda, en 2014 surge el Estado Islámico, ISIS, en tierras al norte de Irak. El plan extremista de la organización requería implementar el legado de su fallecido líder, Abu Musab al-Zarqawi, quien buscaba una guerra civil entre suníes y chiitas para el establecimiento de un gobierno regido por un califa, que, según las creencias musulmanas, es sucesor y delegado del profeta Mahoma. La organización terrorista usó el miedo como carta de presentación. Atentados suicidas, decapitaciones y asesinatos en masa ilustraban su oscura visión. En el 2014, ISIS logró su cometido obteniendo control del norte de Irak y el este de Siria. En su avance lograron controlar hasta el 40% de territorio iraquí, habitado por casi 8 millones de personas. 30.000 combatientes de casi 100 países han sido atraídos a la causa del grupo terrorista. Económicamente se han mantenido gracias a las ventas ilegales de petróleo y a los impuestos, manteniendo así una economía autosuficiente, con un presupuesto de hasta $81 millones al mes. Para el 2014, ISIS detuvo su expansión y declaró un califato en el territorio controlado. Al año siguiente, gracias a una contraofensiva llevada adelante por el ejército iraquí bajo la tutela del ejército norteamericano, ISIS comenzó a perder territorio. In Iraq and Syria, American leadership, including our military power, is stopping ISIL's advance. El punto de quiebre llegó en 2017, cuando la ciudad de Mosul, enclave de ISIS, fue liberada. Para diciembre, los últimos remanentes de control de este grupo terrorista en Irak se desvanecieron. A pesar de haber perdido poder, ISIS aún opera bajo la modalidad de células en países como Mali, Filipinas, Turquía y Marruecos. Sus constantes amenazas mantienen al mundo alerta ante un nuevo ataque. El 2015 también nos dejó eventos que fueron noticia. 2 hombres armados atacaron las oficinas en París de la revista francesa satírica Charlie Hebdo, dejando un saldo de 12 personas muertas y 11 más heridas. El ataque se realizó como respuesta a la publicación de caricaturas que se burlaban del profeta Mahoma.
el periódico estadounidense The New York Times informó que durante su tiempo como secretaria de Estado, Hillary Clinton usó su correo electrónico personal para asuntos oficiales. La información generó un escándalo político de grandes repercusiones que afectaron su campaña a la presidencia de los Estados Unidos en 2016. En la llamada pelea del siglo, el boxeador estadounidense Floyd Mayweather obtiene la victoria por decisión unánime en contra de Manny Pacquiao, manteniendo así su invicto de 48 peleas sin conocer la derrota. Al regreso en 20 años de historia, París, la ciudad luz, sufre uno de los ataques terroristas más crueles de su historia. They are coming from the exit of artists, and they didn't know what to do. I saw the bodies on the floor. El viernes 13 de noviembre de 2015, 80,000 personas abarrotaron el Stade de France para presenciar un partido de fútbol entre la selección gala y Alemania. Lo que debía ser una fiesta terminó en una pesadilla. Muy bien, volado. 3 explosiones en las afueras del estadio marcaron el inicio del peor ataque terrorista en la historia de Francia. ¡Boum! L'explosion. Pour moi, c'est lui qui s'était fait sauter. El presidente François Hollande, que se encontraba en el estadio, fue evacuado inmediatamente. Casi al mismo tiempo, a kilómetros del estadio, en el Teatro Bataclan, al menos 3 hombres entraron a la sala, dispararon contra la multitud y mantuvieron secuestrados por 3 horas a al menos 100 rehenes. It was terrible for us, General, because we were not prepared for such a shock. And when I got rescued, I arrived in the middle of a bloody battlefield. Come with me. 90 personas murieron esa noche en el Bataclan. It's really not easy at all to see someone dying and to stop and to help them when your own life is in danger. It's not an easy thing to do. It's the hardest thing in the world to do. And I saw countless kids do it over and over again. Otros 4 ataques se registraron en simultáneo en una zona de restaurantes en París. 130 personas fueron asesinadas y centenares resultaron heridas esa noche. El Estado Islámico asumió la responsabilidad de los ataques como una respuesta a la participación francesa en la guerra contra ISIS, en la operación Chamal Holland. Para el presidente Hollande, la incursión terrorista fue un acto de guerra. Días después, aviones franceses desplegaron toda su fuerza sobre Siria. Mientras tanto, en Francia, el supuesto líder de los atentados fue abatido por la policía. Pero ya era tarde. El miedo se había sembrado para siempre en la vida de los parisinos. Estos no fueron los únicos eventos de 2015 que estremecieron al mundo. El huracán Patricia, uno de los más fuertes de la historia, golpeó las costas mexicanas. En abril de ese año, Apple lanzó a la venta su primer smartwatch. Joseph Blatter
renunció a la presidencia de la FIFA luego de un escándalo por corrupción que implicó la captura y sanción de varias personalidades del fútbol. Al regreso en 20 años de historia, el sueño de conquistar y vivir en otro planeta está cerca. Hay quienes aseguran que el futuro de la raza humana está fuera del planeta Tierra. El 28 de septiembre de 2015, científicos de la NASA anunciaron que se había encontrado evidencia de agua líquida en la superficie de Marte. Finding a place where liquid water seeps across the surface of Mars, and presumably is underground as well, gives you a setting where life could exist. La idea de la existencia de agua en Marte es antigua y las evidencias recabadas en los estudios de los últimos años así lo sugieren. La presencia de polos, cráteres, lechos fluviales, cañones y muestras de erosión son señales casi inequívocas. En el nuevo milenio se detectó hidrógeno superficial y también evidencias de vapor de agua. Pero no fue hasta 2015 cuando al fin se encontró evidencia de la presencia de agua líquida. Cinco años atrás, en 2010, se habían observado unas manchas que aparecían y desaparecían con las estaciones. Las denominaron líneas de laderas recurrentes. Se sospechaba que estas manchas marcaban la ubicación de agua líquida. En ellas se encontraron minerales hidratados que, para formarse, requieren de agua. El agua salada que corre por las pronunciadas laderas durante los meses cálidos produce las marcas. Luego, el agua se congela durante las temporadas de más frío. La mayor parte de flujo corre por el subsuelo y una pequeña parte aflora a la superficie formando los surcos. El hallazgo apoya la idea de un planeta Marte con posible actividad acuosa que cambia con las estaciones y tal vez tiene los ingredientes necesarios para albergar vida. Mars really would have been quite a habitable planet for life to have existed. We know that there was once salty water there, and that kind of environment on Earth is the type of place where life can flourish. Las investigaciones han continuado y los nuevos hallazgos están animando a las agencias espaciales del mundo a planificar en la próxima década futuras misiones a Marte, donde esperan incluir humanos. Nuestro viaje no se detiene. Seguiremos siendo testigos de hechos sorprendentes, un pasado que invita a ver nuestro futuro. Continuaremos reviviendo los eventos y conociendo a los personajes que escribieron las historias de las primeras 2 décadas del siglo XXI. Momentos y situaciones que nos recuerdan que son nuestras decisiones y acciones las que forjan el mundo que tenemos. Las que han escrito los últimos 20 años de historia. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.